Bienvenidos de nuevo a este tema de estadística. Soy Marco Cervantes, tu maestro de matemáticas, desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Es un placer estar de nuevo contigo porque quiero ver un tema que es muy importante para aplicarlo en la vida cotidiana y se refiere a las aplicaciones y propiedades de la desviación estándar. Ya hemos visto anteriormente el tema de las medidas de dispersión y les comentaba que un tema muy importante es esas medidas que miden la variación que hay entre los datos o entre las medidas que resultan de medir un fenómeno. Vamos a ver básicamente dos aplicaciones de las medidas de dispersión. Una de ellas es la aplicación de la desviación estándar en el coeficiente de variación, que sirve para comparar la variación de dos poblaciones, de dos grupos, y la variable estandarizada, que se usa para comparar a dos sujetos en dos poblaciones distintas o a un mismo sujeto en dos poblaciones distintas, con dos comportamientos diferentes, para que comprendan la importancia de hacer comparaciones dentro de un mismo contexto. Así que te invito a que tengas listo tu computadora, tengas listo tu calculadora, tu cuaderno, lápiz, y ya sabes que puedes detener el video cuando algo se te haga difícil, complicado, y lo puedas volver a repasar. Así que estate listo para continuar. Muy bien, un plus de este tema que vamos a ver hoy es el hecho de que también te voy a ir mostrando algunas ventajas de usar el Excel para que vayas aprendiendo. En las universidades y en los trabajos ya es un requisito indispensable que sepas manejar el Excel. Así que espero que también te ayude esto para subir de nivel y que hagas las cosas en la computadora mucho más fácil. Bien, el tema pues es propiedades y aplicaciones de la desviación estándar. Vamos a empezar primero con las propiedades. Los siguientes datos se refieren al sueldo por día en dólares, United States Dollars, de 40 empleados de una empresa en el 2021. Y ahí tenemos los 40 sueldos diarios en dólares de los empleados. Vamos a calcular para ver las propiedades. Vamos a ver primero el promedio. Y pues como está en inglés, se pone promedio, average. Lo selecciono y selecciono los 40 datos, cierro paréntesis y me da $37.05. Ahora voy con la desviación estándar. Como es de una muestra, selecciono donde dice S, ¿sí? Aquí, que en inglés es sample, la selecciono y de nuevo selecciono los 40 datos y tengo la desviación estándar de los sueldos de los 40 empleados. Esto es el sueldo promedio y esto lo que quiere decir es que hay gente que gana más arriba de $37, pero también gana más abajo de $37. Por ejemplo, está a 48. Te fijas, la distancia es 11, en algunos la distancia es 15, en algunos la distancia es 4 al promedio. La desviación estándar, te recuerdo que lo que significa es el promedio de todas las distancias de los sueldos con respecto a $37.05. Es el promedio de las desviaciones o de las distancias de todos esos datos a 37. Te recuerdo que entre más pequeña sea la desviación estándar significa que los datos están más homogéneos, más parecidos, pero en estadística se dice más estandarizados. Ahora, para usar las propiedades voy a hacer lo siguiente. Imagínate que cada empleado de los 40 se le otorga un aumento de $3 por día. Vamos a calcular el nuevo promedio y la nueva desviación estándar. Voy a copiar todo. Te fijas, estoy copiando los datos y la fórmula, ¿sí?, para que quede exactamente en la misma posición con respecto al nuevo problema. Los copio y lo pego aquí.
Son los mismos datos, por supuesto, y el mismo promedio. Pero voy a subirle $3 a cada uno. Y voy a hacer esto, mira. Voy a poner signo de igual. Voy a copiar el 40 y le voy a sumar $3. Ahí está 43. Esta fórmula la copio para estos 4 y mira, ya subieron $3 cada uno de ellos. Y esta fórmula la copio y la extiendo para acá. Y ahora sí, ya todo mundo subió $3. Si el que ganaba 40 ahora gana 43, el que ganaba 50 ahora gana, el que ganaba 47 ahora gana 50, el que ganaba 52 gana 55 y así sucesivamente. Fíjate que el promedio era $37.05 y ahora subió a $40.05. Observa que los $3 que fue el aumento de sueldo impactó al sueldo promedio. Mira, ahí está. Pero veamos la desviación estándar 9,711 y 9,711. ¿Qué le sucedió al promedio? El promedio subió $3. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo así. Era el promedio más pequeño, el más grande, y a todo mundo le subimos $3. Pues los datos subieron $3, pero el promedio también subió $3. Pero la desviación estándar quedó igual. ¿Por qué? Porque la desviación, la distancia de cada dato al promedio se mantuvo porque toda la población creció uniformemente. La distancia entre cada dato y el promedio se mantuvo constante. Quiere decir que cuando le sumas un mismo número a todos los datos, el promedio sí se afecta en esa misma cantidad, pero la desviación estándar no. Todo permanece constante. Ahí está, el promedio de sueldo aumentó la misma cantidad que se le aumentó a cada empleado, pero la desviación estándar permaneció con el mismo valor. ¿Por qué? Porque permaneció todo igual, ¿sí? Ahora, supón que a cada empleado se le hace un descuento de $2 por día para apoyar la candidatura de un candidato a gobernador. Yo estoy seguro que en tu país no pasa eso. Nada más pasa en países quizás como México, ¿no? Donde, aunque no quiera, al empleado se le descuenta para apoyar a un candidato. Calcula el nuevo promedio y la nueva desviación estándar. Ok, vamos a suponer, voy a copiar estos datos, los voy a copiar y los pongo, junto con el promedio. Los copio y lo pego aquí. Ahora voy a poner la fórmula. Al que ganaba $43 le voy a descontar $2. ¿Sí? Le voy a poner menos 2. Quedó 41. ¿Sí? Bueno, voy a copiar. Vamos a ver aquí de nuevo. $41. Ok. Bueno. Ahora, voy a copiar esta fórmula y la pongo para abajo. Y observa que este que ganaba 50 se le descontó $2. Este que ganaba 55 se le descontó $2. Y cada uno se le descontó $2. ¿Ok? Voy a copiar la fórmula para la derecha y van a aparecer ya todos los sueldos, pero descontados $2. Ahí está, el último ganaba 57 después de que le aumentaron $3, pero le quitaron 2 y quedó 55. Vamos a ver qué pasa. El sueldo promedio era 40, pero como a todos les descontaron $2, observa que el promedio resultó descontado $2, 38,05. Pero la desviación estándar observa que quedó igual. ¿Sí? El promedio disminuyó la misma cantidad que se le descontó a cada empleado, pero la desviación estándar permaneció con el mismo valor. ¿Por qué? Porque si los datos estaban así acomodados,
Cuando le subí parejo a todos, subió todo igual, con la misma distancia al promedio. Cuando le bajé, bajó todo parejo y por eso la desviación estándar, o sea, la variación entre todos los datos, se mantuvo constante. Lo que cambió nada más fue el promedio. Quiere decir que tú puedes deducir una fórmula o una regla que diga que si a todos los datos de una distribución se le suma una misma cantidad o se le resta una misma cantidad, la desviación estándar no cambia. ¿Ves? Eso lo puedes parar ahorita el video y seguir adelante, más adelante, ya que hayas escrito esa propiedad de la desviación estándar y de la media. Ahora vamos a ver. Ahora supón que al iniciar el 2022, a cada empleado se le dio un incremento de sueldo del 20%. Esto es, voy a copiar estos sueldos, los voy a copiar los iniciales y voy a copiar también la fórmula del promedio. Ahí está. La copio y lo pego aquí. Ahí está. Ahí está el sueldo promedio y la desviación estándar. Le voy a aumentar un 20%. Esto es, si le voy a aumentar un 20%, a $40 lo voy a multiplicar por 1.20. El 1 es el 40 y el punto 20 es el aumento. Entonces hago esto, pongo el signo de igual y copio el 40 que tengo aquí y lo multiplico por 1.20 o 1.2 y me da 48. Copio esta fórmula para que todos reciban ese aumento del 20%. Ahí está. ¿Sí? Y le voy a poner 2 decimales. Ahí queda ya. Y lo pego o copio la fórmula, la desplazo. Y ahí en este momento todos estos sueldos, tienen ahora un 20% de aumento. Ahora veamos qué es lo que pasó. Te fijas la desviación estándar, el aumento. El sueldo promedio era acá, inicialmente, era 37.05. 37.05. Si al promedio anterior, que era 37, al promedio anterior, que era 37.05, lo multiplico por 1.20, te fijas que me da la misma cantidad. Quiere decir entonces que el promedio resulta afectado en la misma forma en que afecto a los datos. Si le sumo el mismo número, el promedio resulta afectado en ese número. Si le resto el mismo número a todos los datos, el promedio resulta afectado en eso. Si a todo mundo le aumento el 20%, el promedio resulta afectado en un aumento del 20%. Y la desviación estándar le pasa lo mismo. Cuando el aumento es en porcentaje, ¿sí?, o la disminución es en porcentaje, la desviación estándar sí se afecta. ¿Por qué? Te lo voy a mostrar aquí rápidamente. Por ejemplo, si una persona gana $40 y otro gana $50 para enfrentar el costo de la vida, al aumentarle el 20%, multiplico por 1.20 y ese 40% se convierte en 48. O sea, a él le di un aumento de $8. Pero al que gana 50, al aumentarle el 20%, le voy a aumentar $10 y entonces va a ganar 60. Quiero que observe lo siguiente. Cuando ganaba 40 y el otro 50, la distancia entre ellos dos es $10. ¿Sí? Cuando yo aumentaba la misma cantidad en términos absolutos, por ejemplo, que aumentaba $3 a cada quien, pues el de 40 iba a ganar 43 y el de 50 iba a ganar 53 y se mantuvo todo constante porque le subí lo mismo o le bajo lo mismo. Pero
Cuando el aumento es en porcentaje, observa lo que pasa. Le aumenté $8 porque el 20% de 40 es 8 y al que gana 50 le aumenté $10 porque el 20% de 50 es 10. La distancia de aquí a aquí ya no fue 10 la que era antes, ahora es 12. Quiere decir que cuando se aumenta los sueldos en porcentaje, la distancia entre el que gana más y el que gana menos se amplía. La distancia entre el más rico y el más pobre se amplía. Quiere decir que lo más justo en un país, cuando el gobierno aumenta sueldos, no debiera ser en porcentaje, debiera ser en cantidad absoluta. O sea, a todo mundo aumentarle 100 pesos al día o a todo mundo aumentarle 500 pesos al día y no en porcentaje, porque en porcentaje se aumenta la diferencia entre las clases sociales o las clases económicas. El pobre queda más distante del que ganaba más o del rico. Quiere decir que todos los gobiernos que supuestamente hablan de una equidad o de que intentan atraer los extremos entre el más rico y el más pobre, mientras los aumentos de sueldo sean en porcentaje, jamás van a lograr eso y nada más queda en discurso el hacer que haya justicia para los más desposeídos. Fíjate a dónde anda la estadística aplicada a cuestiones como eso, como los sueldos. Así que entonces, te fijas, ¿qué le sucedió al promedio? Aumentó un 20%. Y la desviación estándar también aumentó un 20%. Ya no fue la misma que anteriormente. Anteriormente teníamos 9,711, ahora subió a 11,65. La dispersión se hizo más grande. Y ahí está la conclusión. Aumentó el mismo porcentaje, la media, y la desviación estándar también. ¿Qué consecuencias tiene el aumentar el porcentaje en lugar de aumentar con cantidad fija? Pues ya te lo expliqué. ¿Sí? Se ahondan más las diferencias económicas entre la clase más baja y la clase más alta. Bien, enseguida vamos a ver ahora las aplicaciones, ya no las propiedades, las aplicaciones. Y vamos a ver dos aplicaciones. Una de ellas consiste en el coeficiente de variación, que la fórmula aquí la tenemos, es comparar la desviación estándar contra su promedio, ¿sí? La S, que es el símbolo de desviación estándar de una muestra, entre la X testada, que es el símbolo de promedio. Cuando es una población, se usa una letra griega para indicar el sigma o desviación estándar y la letra griega M para indicar el promedio de la población. Entonces, el coeficiente de variación es la comparación entre la desviación estándar y el promedio. Y la variable estandarizada, coeficiente de variación se usa para comparar cómo andan dos poblaciones o dos grupos, ¿sí? Y la variable estandarizada se usa para comparar dos sujetos en dos poblaciones diferentes o el mismo sujeto en dos grupos diferentes, y la fórmula es la distancia que hay de un dato a su promedio convertido en desviaciones estándares. Si es muestra, la distancia de un valor al promedio del grupo convertido entre desviaciones estándares. Y vamos a ver este ejemplo. El profesor Pérez, maestro de matemáticas de tiempo completo de una preparatoria en Sonora, México, tenía un sueldo mensual de 24,000 pesos, en donde el sueldo promedio de todos los profesores de tiempo completo de preparatoria era 21,000 pesos, o sea, él gana 3,000 pesos más que el promedio, con una desviación estándar de 3,000 pesos. El profesor Pérez se fue a trabajar a Arizona, Estados Unidos, con permiso legal de residente y encontró trabajo de profesor de matemáticas en una high school, que es equivalente a preparatoria, con un sueldo mensual de $1,800, mientras que el sueldo mensual del promedio de todos los profesores era de $1,600, o sea que él gana $200 más que el promedio, con una desviación estándar de $210. La pregunta es, ¿en cuál de los dos estados los sueldos están más estandarizados? Vamos a usar el coeficiente de variación, que es el que nos permite comparar sueldos de dos grupos o dos poblaciones diferentes. Tenemos la fórmula y hacemos la comparación. La desviación estándar en Sonora, 3,000 entre 21,000, y hacemos la comparación. En Sonora, selecciono el 3,000
y divido entre 21,000 y me da 0.14, lo convierto a porcentaje y ya tengo 14%, le voy a poner un decimal más, 14.3% representa la desviación estándar, que son los 3,000 de 21,000, es el 14.3%. Vamos a ver en Arizona, voy a comparar el 210 contra el 1600. Entonces, copio la fórmula, que es más rápido, y la pego, y me dice que en Arizona la desviación estándar es el 13.1% del sueldo promedio. Y entre más pequeño sea el coeficiente de variación, quiere decir que la desviación estándar es más pequeña comparada con su promedio, lo cual significa que eso es bueno. Los sueldos están más homogéneos, más parecidos, ¿sí? La distancia entre el profesor que gana más y el que gana menos, aquí es menos que en Sonora. Quiere decir que en Arizona, de acuerdo a esos datos, los sueldos están más estandarizados, porque su coeficiente de variación es menor que el de Sonora. Para eso sirve el coeficiente de variación, para hacer la comparación entre la dispersión de los datos de dos poblaciones diferentes. Ahora vamos a ver la aplicación, pero cuando comparo un individuo con él mismo, pero en otro grupo. Vamos a comparar en cuál de los dos estados está mejor pagado el profesor Pérez comparado con los profesores de su propio estado. Para comparar la posición de un individuo en dos poblaciones distintas, se usa la variable estandarizada Z, cuya fórmula es, ya la teníamos, es el sueldo individual menos el sueldo promedio dividido entre la desviación estándar. Vamos a ver cómo anda el profesor en Sonora. Voy a usar la fórmula. Al sueldo particular, que es 2,400, le resto el sueldo promedio de Sonora, que es 21,000 pesos, y voy a dividir entre la desviación estándar. Me da Z igual a 1. Quiere decir que el sueldo del profesor en Sonora está arriba una desviación estándar. En dinero son 3,000 pesos, pero en desviación estándar es una desviación estándar, porque la desviación estándar es 3,000. Copio la fórmula y la pego acá. Le voy a poner con más decimal. Me da 0.95. Aquí un decimal más. 100, o sea, es 1 exacto. Y aquí es 0.95. Eso si lo grafico. Bueno, aquí, antes de poner la gráfica, el profesor Pérez está mejor pagado en Sonora porque la distancia de él al sueldo promedio quedó más retirado a la derecha, y aquí lo voy a explicar con esta gráfica. Aquí está la curva normal que representa supuestamente los sueldos, la variable estandarizada. La primera línea es la posición del profesor Pérez en Arizona, 0.95. La segunda línea es la posición del profesor con respecto al sueldo promedio, y quedó a una desviación estándar, quedó ligeramente más a la derecha. Acá están los que ganan más, acá están los que ganan menos, pero convertido ya en desviaciones estándares. Aparentemente, si no conociéramos esto, diríamos, pues es muy fácil, en Arizona gana más, está mejor posicionado, porque mira, $1,800, si el dólar está a 20, son 36,000 pesos, y aquí son 24,000. Sí, pero la comparación no se vale de esta población con esta. Es este sueldo con su propia población y este sueldo con su propia población. No sé, los que nos ven de otros estados de México o de otros estados o provincias, departamentos en países de Latinoamérica, que a veces ustedes viajan de una zona cara a una zona barata y les rinde mucho el dinero y ustedes dicen, ¡uy, qué barato está aquí en este pueblo! Pues sí, barato porque trae sueldo alto a una población donde los sueldos son pequeños y por eso los productos cuestan más baratos. Pero así no se vale la comparación. Verás, con tu sueldo de aquí, vete a Hawái,
a Alaska, a Japón, y verás a ver si te va a alcanzar el dinero. Vas a decir que caro. Sí, porque llevas con sueldo bajo a un lugar caro. Pero ven de Alaska a México, por ejemplo, a Sonora, te va a rendir muchísimo el dinero porque vienes con zona cara, donde los sueldos son muy altos, a un lugar donde los sueldos son muy bajos. La comparación así no se vale. Se vale comparar la carestía de las cosas con sueldos de ese lugar donde tú estás viviendo. Y para terminar vamos a ver un último problema. Aquí tengo. En la Universidad José tomó solamente 2 asignaturas porque es por cuatrimestre. Por cuatrimestre se recomienda llevar nada más 2 para avanzar rápido, que las cursan en 3 semanas, por ejemplo, pero van muy acelerados. Las 2 materias son probabilidad estadística y contabilidad. Las calificaciones X de José en ambas asignaturas y los resultados globales en las 2 asignaturas fueron las siguientes. Mira, en probabilidad, el promedio del grupo fue 76, José sacó 82, ¿sí? O sea, 6 puntos arriba. La desviación estándar de todo el grupo fue 5.5. En contabilidad, José sacó 94. El promedio del grupo fue 88. Observa que está a la misma distancia del promedio, a 6. La desviación estándar es 6. ¿En cuál de los grupos José está mejor posicionado? Bueno, pues aquí calculamos. Aquí primero, ya sabes que Z es para comparar a José, individuo, en 2 grupos diferentes. Aparentemente cualquiera diría, pues le fue mejor en contabilidad. Mira, sacó 94, aquí fue 82. Sí, pero la comparación no se vale así. La comparación es ese 94 comparado con todo este grupo y este 82 comparado con este grupo. Vamos a ver cómo le fue. Aquí voy a dividir, voy a la calificación de José, quitarle el promedio del grupo, que es 6 la distancia, pero luego lo divido entre 5.5 y me da 1.91. Copio esta fórmula y la pego acá y me da la posición es 1. Porque la distancia de 94 a 88 es 6, pero convertido en desviación estándar, 6 entre 6 es 1. Y aquí fue 6 entre 5.5. Es más chica la desviación estándar, la división va a ser más grande. Quiere decir que en cuál de los 2 grupos está José mejor posicionado, en probabilidad estadística, porque su calificación fue más, en Z fue más alta. Aquí, en 0, Z0 es el promedio del grupo. Para acá están los genios, acá está el genio del grupo, el que sacó más alta calificación. Para acá están los que salieron más bajos de calificación. José quedó más a la derecha. Entonces, si quedó más a la derecha, 1.09 comparado con 1, quiere decir que le fue mejor en probabilidad estadística. Pero ahora voy a comparar el grupo de probabilidad con el grupo de contabilidad usando el coeficiente de variación. Entonces aquí es dividir la desviación estándar, que es 5.5, entre el promedio del grupo, que es 76, da 0.72, lo convierto a porcentaje, le agrego decimal, 7.2, copio la fórmula y la pego acá y me da 6.8%. Quiere decir que en la materia de contabilidad, que el coeficiente de variación fue más pequeño, el grupo está más homogéneo, más estandarizado. El profesor, y uno como profesor, siempre quiere grupos más homogéneos, más estandarizados, porque es más fácil ser maestro. Es más fácil llevar a todo el grupo hacia la conclusión o el objetivo de ese programa o de esa materia. Entonces, conclusión, vea la diferencia entre Z y la diferencia entre el coeficiente de variación. Z se usa para comparar un sujeto en 2 poblaciones diferentes o 2 sujetos, ¿sí? Uno de una población y otro de otra población. Y el coeficiente de variación
sirve para comparar cómo andan dos grupos en cuanto a la homogeneidad de las calificaciones o de los valores de las medidas de la variable que nos interesa medir. Pues como ves, este tema es sumamente valioso, interesante, te permite entender muchas cosas de la vida, fenómenos sociales, fenómenos económicos y muchas cosas relacionadas contigo. Espero que te haya quedado suficientemente claro. Si no, te invito a que vuelvas a repasar el tema, lo vuelvas a ver el video. Y yo estoy seguro que si lo ves por segunda vez, muchas cosas te van a quedar muy claras. Te invito a que te suscribas o invites a compañeros tuyos, amigos tuyos, a que se suscriban a este canal. Y pues ya sabes que nos puedes buscar en Profe Cervantes en YouTube o profecervantes.com, con la ventaja de que si lo buscas así, lo vas a encontrar los videos clasificados por asignatura. Espero que haya sido todo esto un éxito para ti y que nos sigas acompañando para que te vaya bien en tus materias. Nos vemos en la próxima.